Vamos a leer en esta mañana Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Dice así la palabra del Señor: por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Amado Dios, Padre Celestial, venimos nuevamente delante de ti, pidiéndote, Señor, que nos des oídos para oír, que nos des ojos para ver, Señor, realidades espirituales y la necesidad de nuestra alma, de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Por favor, Señor, te pido que en esta mañana tú puedas visitar nuestros corazones. Señor, que puedas quebrantar cualquier dureza provocada a causa de nuestros pecados, que son muchos, Señor. Pero que por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio y el poder de la resurrección sobre la muerte, Señor, tú puedas quebrantar, Señor, cualquier altivez en nosotros para ser sensibles a tu voz, a tu mensaje y a la enseñanza de la palabra en esta mañana. Quita, Señor, de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa contraria a la bendición de tu palabra, Señor. Lleva cautivos nuestros pensamientos en obediencia a Cristo Jesús, para que podamos ser discípulos fieles, Señor. No oidores olvidadizos que escuchan y nunca más se vuelven a acordar de esta palabra. Sino, Padre Santo, que podamos poner por obra esta enseñanza, para que podamos guardarnos de todo mal, para que podamos guardarnos del mundo y de nuestros propios pecados, que podamos caminar en santidad contigo, para parecernos cada día más a Cristo Jesús, hasta que tú vuelvas por nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Hemos venido, mis amados, hablando acerca de la fe, y hemos comparado la fe con una flecha que sale de la aljaba de la gracia soberana de Dios. Su punta y objeto, la punta de esta flecha, es Cristo Jesús. La flecha de la fe apunta hacia Jesús. Su ástil, que representa su naturaleza, está compuesta de la convicción de que el Evangelio, que el mensaje del Evangelio es verdadero. Y también del compromiso hacia esa verdad y hacia ese Cristo que nos representa ese mensaje del Evangelio. Ahora vamos a hablar de aquello que hace volar a esa flecha en una trayectoria recta hacia su objetivo. Lo que hace a una flecha volar en una trayectoria recta hacia su objetivo son las plumas de la flecha. Una flecha sin plumas cambia de trayecto según la situación en la que se encuentre. Si hay mucho viento, la flecha se puede desviar para arriba. Y si no hay suficiente viento, se puede caer al suelo. Así que es por eso que una flecha necesita esas plumas para poder navegar hacia su objetivo sin desviarse, o para cortar el viento contrario y llegar y dar justamente en el blanco. Las plumas de la flecha, cuando nos referimos bíblicamente a las plumas que hay en una flecha, estamos hablando de la doctrina de la fe sola en Jesucristo. Esta doctrina lo que hace que la flecha de la fe se mantenga firme en el camino de la salvación. Cuando esta doctrina no está presente, o está presente pero de una manera errónea, la flecha pierde su rumbo.
para entenderlo mejor, tenemos que ver todo este asunto en la práctica cuando nosotros consideramos la historia de la iglesia. Si miramos algunos años atrás, nos vamos a dar cuenta que la Iglesia Católica Romana enseñaba allá por los siglos XI y XII que el favor de Dios podía ser otorgado a través de los buenos oficios del Papa de Roma como el representante de Dios en la tierra. Obviamente eso es un error, porque el único representante de Dios en la tierra es el Espíritu Santo, quien a través de las Sagradas Escrituras da testimonio a nuestro corazón acerca de nuestra condición de pecado, acerca de nuestra necesidad de arrepentimiento y acerca de la responsabilidad que como creyentes tenemos para consagrarnos cada vez más a Dios. El caso es que estas personas de la Iglesia Católica Romana creían y creen actualmente que el Papa puede conceder la absolución o el perdón de los pecados para todos los cristianos que hacen penitencia por esos pecados. De hecho, ellos miran esta cuestión de la penitencia como una ordenanza de parte de Dios. Ellos le llaman el sacramento de la penitencia. Mientras que para nosotros, esta acción de penitencia es un hábito piadoso. Debe ser la costumbre de cada creyente confesar sus pecados y buscar el perdón de Dios para mortificarlos. Romanos 8:13 nos habla acerca de hacer morir los deseos de la carne, de hacer morir lo terrenal en nosotros. No como una ordenanza, sino como un deber, como una responsabilidad ante Dios para consagrarnos para su gloria. Para el siglo XV, la Iglesia Católica se encontraba ya vendiendo el favor de Dios a través de títulos valores que se llamaban indulgencias. Sí, las indulgencias eran como unos documentos comerciales, algo así como una escritura pública, con la firma del Papa y el sello de la Santa Iglesia Católica. Una escritura, hablando en términos prácticos, representa que una persona es dueña de algo, que una persona es dueña de un bien. Como por ejemplo, si usted es dueño de una casa, usted puede probar que es dueño de esa casa, no porque se puede llevar la casa para otro lado, sino que porque tiene las escrituras de propiedad de esa casa. Y era lo mismo con las indulgencias. ¿Cuál era el bien que las indulgencias representaban? ¿Cuál era el bien que representaba ese contrato firmado por el Papa y sellado por la Iglesia? La salvación de los hombres. Ellos estaban comercializando con la fe, estaban vendiendo el derecho a tener la salvación. El conocimiento acerca de la forma o la manera en la que el hombre puede ser salvo llegó a oscurecerse tanto por la tradición de la Iglesia romana que las indulgencias podían ser incluso revendidas y traspasadas a terceros. Por ejemplo, si tenía una indulgencia a favor de Alejandro, pero Alejandro venía y me endosaba a mí esa escritura, o me la cedía a mí en posesión para pagarme por algo, al yo poseerla, yo podía estar tranquilo que si me moría, yo iba al cielo, aunque la indulgencia no estaba a mi nombre, sino que estaba a nombre de Alejandro. Pero como Alejandro me endosó esa indulgencia a mí, yo tenía ahora la garantía que una vez Alejandro tuvo de ir al cielo. Entonces yo podía estar seguro de que si yo me moría, yo iba al cielo, porque tenía un documento oficial extendido por el representante de Dios en la tierra que acreditaba que yo podía entrar al cielo si yo me moría. Tristemente, muchas personas ponían su fe en esas cosas, ponían su fe en las indulgencias en lugar de poner su fe en el Señor Jesucristo. Era tal el valor que tenían las indulgencias que los hombres mataban por ellas, que los hombres estafaban y defraudaban a otros con tal de obtener una indulgencia. Obviamente eso no es así. No hay ningún papel en el mundo que nos pueda a nosotros garantizar la entrada al cielo. La entrada al cielo es únicamente
por la fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos ahora nosotros que esto es así? ¿De dónde vino este conocimiento? ¿Por qué no seguimos creyendo en las indulgencias? Y ahí es donde entra en escena Martín Lutero. Porque Martín Lutero no pudo contener su coraje ante la corrupción que se estaba llevando a cabo en la Iglesia Católica. La gente se quedaba sin comida con tal de pagar una indulgencia. Y mientras los pobres se iban haciendo más pobres, la iglesia se iba haciendo más rica. Fue entonces cuando Martín Lutero, leyendo su Biblia, se encontró con un pasaje muy conocido en Romanos 1:17, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. De manera que el Espíritu Santo iluminó a Martín Lutero para que pudiera conocer a través de las Escrituras que la salvación no viene por una indulgencia, sino que únicamente viene por la fe en Cristo Jesús. Ya para el siglo XVI esta enseñanza traería una gran revolución a la Iglesia Católica que iba a provocar una gran división. Y esta gran división se dio entre aquellos que todavía creían que el Papa de Roma podía absolver los pecados para garantizarle a alguien la entrada al cielo. Y por otro lado, estaban los que protestaban ante esa enseñanza porque era contraria a las Escrituras y reconocían que las Escrituras eran la única autoridad capaz de guiar al hombre hacia la salvación en Cristo Jesús. Y a estos últimos que protestaban contra esa autoridad del papado de Roma, se les conoció, se les llamó protestantes. Y el movimiento que nació de esta ruptura fue el movimiento de la Reforma. Así que de esta Reforma nacieron las principales confesiones de fe. Y nacieron para enseñarle a la gente la base sobre la cual estaba fundamentada su salvación. Las primeras confesiones protestantes fueron la confesión de Augsburgo, que es la confesión luterana, la confesión de Westminster, que es la confesión presbiteriana, la confesión de Saboya, que es la confesión congregacionalista, y la confesión bautista, que es nuestra confesión. Y el punto central de todas estas confesiones era la justificación por medio de la fe. Nuestra confesión bautista define este punto en el capítulo 11 y párrafo 2 de la siguiente manera. Mire lo que dice la confesión de Londres. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Dice, la fe es el único instrumento por el cual un hombre puede ser justificado. Y esta fe no radica en la persona que la tiene, sino que en aquel que puede hacer esa obra salvífica. Así que cuando la confesión menciona este único instrumento de justificación, se está refiriendo a la única manera por la que el hombre puede ser declarado justo delante de Dios. Y esto es por la fe sola en Cristo Jesús. La confesión está hablando acá lo mismo que estamos hablando nosotros en este día. La confesión lo que está haciendo es ponerle plumas a la flecha, para que esa flecha pueda volar en línea recta hacia su objetivo, que es la salvación. Si nosotros le quitamos esas plumas a la flecha va a perder su objetivo y va a comenzar a confiar en otras cosas
como las que la iglesia venía creyendo en aquel tiempo, la salvación por indulgencias. Y usted me puede decir, no, pastor, eso no puede pasar en nuestros días. Lamento informarle que sí puede pasar. Y ahora es muy común ver que muchas iglesias evangélicas están de nuevo vendiendo la salvación. No a través de un título de propiedad, o sí, a veces a través de un título de propiedad, pero le dicen pacte con Dios para tener segura su salvación. Le dicen firme este papel y dé su ofrenda para que usted tenga su milagro, para que usted tenga el favor de Dios. Y esa acción y ese acto es el mismo de la indulgencia, nada más que en otro contexto y de otra manera, de una manera más actualizada. Las indulgencias 3.0, pudiéramos decir, ¿verdad?, para esta altura del siglo XXI. Pero eso sucede cuando la flecha de la fe no tiene las plumas que le ayudan a volar en una trayectoria recta. Esas plumas son la doctrina de la justificación por la fe sola. Creer que la fe sola es la que le gana al hombre el derecho para ser justificado y salvado delante de Dios es lo que hace que la flecha de la fe no se aparte de su objetivo, que es la salvación. Ahora ya nadie paga con dinero, que yo sepa, pero las indulgencias siguen vigentes en la Iglesia Católica. De hecho, fueron ratificadas o fueron confirmadas nuevamente por una reunión que ellos tuvieron que se llamó el Concilio de Trento. Y ese fue un concilio que la iglesia llamó para contrarrestar el movimiento de la Reforma. Ahora las indulgencias se pagan con penitencias y con buenas obras. Si usted va y le dice al sacerdote cuál es la manera en la que puede ser perdonado por un pecado, lo manda a rezar 3 Aves Marías, un Padre Nuestro, hacer esto y hacer el otro. Y de esa manera puede tener la salvación. De esa manera sus pecados pueden ser perdonados. Y esa es una práctica que es una tradición en la iglesia y está en contra de lo que la Escritura nos dice. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan nos dice a nosotros, hijitos, si pecáis, abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo. Si nosotros confesamos nuestros pecados ante Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarnos. La manera en cómo Dios perdona nuestros pecados no es a través de la penitencia, es a través de la confesión y a través de buscar y pedirle perdón directamente a nuestro Dios. La Escritura es muy clara acerca de eso, pero podemos ver que dentro de estas religiones, estas prácticas contra Escritura se siguen dando. ¿Por qué? Porque no tienen la flecha de la fe, no tiene las plumas que le ayuda a volar en una trayectoria recta. No tienen la doctrina de la fe sola en Cristo Jesús. Y este es un clásico ejemplo, hermanos, de cuando una flecha se encuentra con viento contrario. Cuando este viento sopla la flecha y la flecha pierde su trayectoria. Pero tenemos otro caso, que es cuando la flecha cae al suelo. Es decir, cuando existe esta doctrina, porque si usted visita cualquier iglesia evangélica, le va a decir que cree en la fe sola en Cristo Jesús. Pero nos damos cuenta de que creen en la fe sola en Cristo Jesús de una manera errada. Y tristemente es la realidad para casi la mayoría de las iglesias evangélicas hoy en día. Ellos conocen y afirman la doctrina de la sola fe en Cristo, y la flecha de su fe va en una aparente trayectoria recta hacia su objetivo. Sin embargo, a pesar de que creen en la doctrina de la sola fe en Cristo, creen que esta es una especie de recompensa que Dios otorga por ellos creerle a Dios. Como cuando se habla de que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. En Génesis 15:6, lo vemos en Hebreos, lo vemos en Romanos, lo vemos en Gálatas, en algunos otros lugares de la Escritura. Entonces, esta gente agarra este concepto o esta frase y creen que por su fe
es que ellos pueden tener la salvación, porque tienen una fe virtuosa y Dios mira esa fe, y entonces Dios recompensa esa fe con salvación. Así que su fe se basa en un sentido moralista de autojustificación que obedece completamente a sus buenas obras disfrazadas de fe. Como si dijera, porque yo tuve fe, entonces Dios me dio la salvación. Dios vio que mi fe era buena y Dios me otorgó la salvación. Esto es como que si su fe realmente estuviera puesta en su fe, no en Jesucristo. Y no es la fe en sí misma la que salva. No es porque usted tuvo fe. No es porque su fe es, sobrenatural y mayor a la fe que tienen los demás hermanos. Como cuando usted le pregunta a uno de esos sanadores, ¿por qué Dios no me sanó a mí y a otros sí? Y ellos le dicen, no, porque usted no tuvo la misma fe que tuvo el otro. Pero es una mentira. Muchos hombres hoy en día ponen su fe en su propia fe, en su propia virtud de tener fe. Y esa no es la fe que salva, esa no es la fe que justifica. Esa es otra manera de salvación por obras, solo que con una careta más piadosa, disfrazada de fe. La flecha para que pueda volar tiene que tener plumas. La fe para que pueda salvar debe estar puesta únicamente en Jesús. Toda la salvación de Dios está en Jesús. Debemos tener a Jesús para tener la salvación de Dios. La salvación, mis hermanos, no está en nuestra fe. La fe solo es un instrumento. La salvación está en Jesús. La fe solo es el conducto por el cual llegamos a tener a Jesús. Cuando comenzamos esta serie, usted se recordará que estábamos respondiendo a la pregunta, ¿qué se necesita para ser salvo? Y vimos en el ejemplo de los apóstoles, en todo el Nuevo Testamento, que ellos a donde iban enseñaban que dos cosas eran necesarias: arrepentirse y tener fe. Arrepentirse y creer. A donde ellos iban, enseñaban acerca del arrepentimiento y de la fe como necesarios para la salvación. Sin embargo, al culminar nuestros estudios acerca del arrepentimiento, vimos que el arrepentimiento únicamente es necesario para evidenciar que una persona ha nacido de nuevo, no para la salvación. Una persona que ha nacido de nuevo, según la gracia soberana de Dios, es una persona que puede genuinamente arrepentirse de sus pecados. Vimos que el arrepentimiento era para con Dios por haber transgredido su ley. Pero en términos de salvación, nunca decimos arrepentimiento para salvación. Porque el arrepentimiento no trae salvación. Si fuera así, la muerte de Jesús en la cruz no fuera necesaria. La muerte de Jesús en la cruz no fuera importante. Porque con arrepentirnos basta. Pero no es así. El arrepentimiento no es salvífico. El arrepentimiento es un don de Dios que evidencia que una persona ha nacido de nuevo. Solo la fe es salvífica. Porque solo por medio de la fe podemos ser salvos. Pero la fe en Cristo Jesús solamente. ¿Alguna vez se ha preguntado usted por qué? ¿Por qué la fe y no cualquier otro don de Dios? Por ejemplo, tenemos la esperanza, tenemos el amor, tenemos el temor de Dios, y todos esos son dones de Dios. Son dones que proceden del Padre. ¿Por qué no somos salvos por el amor solamente? ¿Por qué no somos salvos por el temor a Dios solamente? ¿Por qué no somos salvos por la esperanza solamente? ¿Y por qué sí somos salvos por medio de la fe? ¿Por qué Dios escogió la fe específicamente para que nosotros seamos salvos solo por ella? La respuesta a esta pregunta, mis hermanos, está en el verso que nosotros leímos al principio. Quiero invitarlo a que lo leamos una vez más. Dice Romanos 4:16.
Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que en este sentido, Romanos es contundente. La salvación no solamente es por la fe, porque la fe es un don de Dios. Porque si fuera porque la fe es un don de Dios, podríamos ser justificados por amor, podríamos ser justificados por esperanza, podríamos ser justificados por tener el temor de Dios, ya que estas tres virtudes son dones de Dios también. Pero Romanos es claro y nos dice a nosotros que por la fe, para que la salvación esté de acuerdo con la gracia, para que la salvación sea una sola con la gracia de Dios. Así que a la fe se le da un papel central, estratégico y exclusivo en la salvación del hombre, porque Dios quiere que la salvación sea por gracia, que la salvación sea un regalo de Él y no un esfuerzo del hombre. Y también quiere que los hombres sepan que efectivamente esto es así. Que la fe es un instrumento por el cual se lleva a cabo la gracia de Dios para traer la salvación a los hombres. Y al ser así, se reduce el riesgo o el peligro de que aquello que Dios ha demandado para el hombre, para que sea salvo, llegue a oscurecer o a desviar la atención de la gloria de la gracia de Dios en este proceso de la salvación. Dios no quiere que nuestro esfuerzo y que nuestra habilidad le quite la gloria al poder salvador de la gracia obrando en cada uno de nuestros corazones. La salvación tiene como su gran meta exaltar la gloria de Dios a través de su gracia. Todo esto ha sido calculado desde antes de la fundación del mundo para lograr el único y gran fin, que es la gloria de Dios y la humillación del hombre en esta era de la salvación. Y Pablo enfatiza este fin a los corintios. Mira lo que dice en 1 Corintios 29 al 31. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El arrepentimiento es profundamente doloroso y nosotros nos identificamos con aquel hombre que expresa un arrepentimiento genuino. El amor es excelentemente admirable y admiramos a todas aquellas personas que pueden tener el amor del Padre. Y el temor a Dios es también piadosamente religioso. Es algo que nosotros podemos destacar como loable en el camino de la fe. Pero la fe centra toda su atención única y exclusivamente en Cristo y en su gracia. Y el mejor ejemplo para poder ilustrar esta verdad de Romanos 4:16, nosotros lo encontramos en las páginas del Antiguo Testamento. Específicamente en la historia de Gedeón y el ejército que Dios le hizo ensamblar en su incursión contra los madianitas. Nosotros vemos esto en Jueces 7. No lo pusimos ahí. Pero vaya hacia Jueces 7. Vamos a leer 2 o 3 versículos de ahí para que comprendamos este punto que Pablo le está escribiendo a los romanos. En primer lugar tenemos el versículo 2. Jueces 7, 2. Jueces está en el Antiguo Testamento, uno de los primeros libros después de la ley. Jueces 7:2 dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo:
mi mano me ha salvado. Gedeón tenía 32,000 soldados. 32,000 soldados en un ejército es más que suficiente para barrer con Madián y para desaparecer su nombre de la faz de la tierra. Si esa gente subía con 32,000 soldados, iba a derrotar contundentemente a los ejércitos de Madián. Pero el Señor establece un procedimiento divino para determinar cuántos subirían juntamente con Gedeón en la batalla contra Madián. Y vemos la primera reducción divina que hace el Señor en el verso 3. Mire lo que dice el verso 3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. O sea que de 32,000 elementos en ese ejército, se le fue el 68%. Más de la mitad de la gente se le fue porque tenía miedo. Todavía quedaban 9,700, 10,000. Y eso era suficiente todavía para que Gedeón subiera contra Madián, confiando en su propia fuerza, confiando en su poder militar para enfrentar al enemigo. Pero Jehová le hace saber a Gedeón que no quiere tampoco esa cantidad y le ordena una segunda purga. Y vemos esto en los versos del 4 al 7. Mire lo que dice. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo. Irá contigo más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 5. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Quedó con un porcentaje mínimo de aquel gran ejército, de aquel gran número de soldados, solo con un porcentaje mínimo que uno diría: ¿cómo es posible que vamos a prevalecer ante el ejército de Madián? ¿Por qué Dios le ordenó a Gedeón que despidiera 22,000 y luego los otros 9,700? Los pesimistas dirían: bueno, pastor, en honor a la verdad, los primeros 22,000 se fueron porque tenían miedo, y ya los otros 9,700 se fueron por mala praxis, porque no siguieron las instrucciones del procedimiento que Dios les había dado. Desobedecieron a Dios. Y tienen razón. Pero si nosotros nos centramos en las razones por las que los dos grupos de soldados se fueron, estaríamos pasando por alto el punto glorioso de toda esta ilustración. De hecho, la razón de que tuvieron miedo y la segunda razón de que desobedecieron el mandato de Jehová son razones secundarias y hasta tontas, si usted quiere, acerca de lo que pasa en esta historia. No es ese el punto central. La razón principal detrás de la estrategia divina de reducir el ejército de Gedeón estaba planteada desde el verso 2, cuando el Señor le dice a Gedeón: el pueblo que está contigo es
mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano, mi propia mano, me ha salvado. Dios quería que la salvación de Israel fuera una obra excelente de su gracia, no del esfuerzo de Israel. Dios estaba ilustrando que la salvación de su pueblo es únicamente por la fe en Él y no por el esfuerzo que nosotros podamos hacer. Mis amados, nadie, absolutamente nadie que entiende lo que es la fe puede llegar a atribuirse tan siquiera algo de crédito por su salvación. Es aquí entonces donde vemos el papel fundamental, estratégico y exclusivo que juega la fe en el proceso de la salvación. El significado de solo por la fe es que la salvación es una obra que es toda de la gracia. No es que nosotros ponemos la fe y entonces Dios pone la gracia y eso nos lleva a la salvación. No, aquí no es 50 y 50. No es mitad y mitad. Es 100% una obra de la gracia de Dios. Nada que nosotros hagamos aporta a nuestra salvación. La fe, mis amados, es un don de la gracia que nos ha sido dado para ser el instrumento por el que recibimos la gracia de Dios, para que la salvación, por la gracia de Dios, resplandezca en toda su gloria abiertamente. De manera resumida, la fe viene de la gracia, mira hacia la gracia y pone su enfoque en la gracia solamente. La fe simplemente recibe y descansa en la gracia. Y al hacer eso, glorifica totalmente la gracia. En base a todo esto que hemos estudiado esta mañana, podemos concluir que la fe que salva tiene 4 características fundamentales. Es receptiva, es pasiva, es reflectiva y es extraspectiva. Ya le voy a explicar qué significa eso. Lo siento, no había otra palabra. Traté de buscarla y traté de ser simple, pero no había otra palabra. Entonces se la voy a explicar. Le voy a explicar qué significa. En primer lugar, la fe es receptiva y es pasiva porque no aporta nada. No aporta absolutamente nada para la salvación. Solamente recibe la gracia de Dios y descansa en esa gracia para que sea la gracia la que opere la salvación. Así que es receptiva y pasiva porque se queda ahí esperando que la gracia obre en el corazón del hombre y la gracia obra sobrenaturalmente en nuestros corazones trayendo salvación. Ahora, no quiere decir que toda la vida cristiana es receptiva y pasiva. Un hombre que ha nacido verdaderamente de nuevo y que ha recibido esa fe salvadora, tiene que evidenciarlo a través de obras. Porque la fe verdadera, la fe salvífica, no es muerta, dice Santiago, es una fe que se transmite en obras. Luego es reflectiva, porque refleja verdaderamente la gracia de Dios en el corazón humano. No es un producto de nuestro esfuerzo, sino que refleja la gracia de Dios. A veces decimos, ¿cómo es que este gran pícaro llegó a ser salvo? Únicamente por la gracia de Dios. Entonces la fe verdadera, la fe salvadora, es reflectiva porque refleja la gracia de Dios en nuestros corazones. Finalmente, la gran palabra, extraspectiva. ¿Qué significa extraspectiva? Es lo opuesto de introspectivo. Introspectivo es una persona que mira hacia él mismo, que mira hacia adentro.
La fe es extrospectiva porque no mira hacia sí mismo, sino mira hacia Cristo, mira hacia afuera. No saca del enfoque de nosotros mismos, se vacía de sí misma para poner todo el enfoque, para poner toda la atención en Cristo, para darle todo el honor a Él y a su libre gracia. ¿Sí? La fe se olvida de todo lo bueno que hay en nosotros, de todo lo bueno que nosotros pensamos que hay en nosotros, para poner su mirada y su enfoque en Cristo y la obra excelente de su gracia. Por lo tanto, la fe no es introspectiva, sino que es extraspectiva. Mira fuera de sí mismo, hacia Cristo Jesús, la excelente obra de su gracia. Por esta razón es que la fe puede ser un instrumento para la justificación. Por esta razón es que la fe puede ser un instrumento para la salvación. Porque es la mano vacía que se agarra de Cristo. Es el plato vacío sobre el que servimos la comida del Evangelio. ¿Has comprendido esta fe de esta manera? ¿Has conocido anteriormente esta fe que no tiene nada que hacer más que creer en aquel que justifica al impío? Si aún no la conoces, si aún no tienes esta fe, este es tu día para poder venir y poner tu carga sobre el Señor Jesús. Él es el único que puede salvarte, Él es el único que puede justificarte y que puede hacerlo por Él mismo. Si el Señor te está hablando a través de este mensaje, para poner tu fe en Él de esta manera, sabiendo que no es la virtud de fe en ti la que puede llevarte hacia Cristo, sino que es la obra excelente de su gracia, obrando en tu corazón, la que te puede llevar a Cristo. Yo quiero invitarte en esta mañana para que ores juntamente conmigo. Y mis hermanos, oramos al Señor. Dios Padre Todopoderoso, Señor y Creador de todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, te damos gracias por tu bondad infinita y por tu gracia inmerecida para con nosotros. Cuando merecíamos condenación, cuando merecíamos castigo, tú tuviste misericordia de nosotros, tú amaste nuestra miseria, nos diste gracia y gracia sobre gracia. Padre, en este día hemos comprendido que la fe que salva es una fe que no es solamente un don que proviene de ti, que no es una virtud que hay en nosotros, que no puede ser comprada, Señor, por medio de obras humanas, sino, Señor, que antes es una fe receptiva, pasiva, reflexiva y extrospectiva. Señor, así como tus discípulos oraban que aumentaran nuestra fe, pedimos no solo que aumente nuestra fe, sino que nos deje esa fe verdadera, esa fe salvífica, Señor, que se centra solamente en ti para llegar al objetivo de la fe, sin desviarse, Señor, a contemplar obras humanas, o sin jactarse, Señor, de que es una virtud alguna en nuestras vidas. Señor, ahora nos abandonamos en ti completamente, para que tu gracia, Señor, pueda ser canalizada a través de ese instrumento que es la fe que tú nos has dado, Señor, libre y gratuitamente, para que podamos conocer de ti y de tu salvación. Y Señor, que sea esa gracia en nosotros
que opere el nuevo nacimiento, que nos dé la facultad de creer en tu mensaje, Señor, y de comprometernos con tu persona. Que podamos abandonar nuestra vana manera de vivir, Señor, que podamos ahora agarrarnos, Señor, de la nueva vida en Cristo, como nuevas criaturas. En Cristo Jesús oramos.